Buenas noches para todos, es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes y darle comienzo a Agenda Abierta en este periodo que podríamos decir, como se dice habitualmente en el mundo futbolístico, de pases, bueno, también de licencias y donde muchos integrantes de diferentes organismos públicos, es el caso de nuestro invitado de hoy, el primer invitado, Richard Charamelo, hombre del Partido Nacional, que integró el directorio de ANCAP hasta hace muy poco tiempo atrás y ahora, bueno, justamente se instala en la arena política o en la campaña que se viene. Primero, Charamelo, buenas noches y gracias por estar aquí. Bienvenido. Bueno, gracias a ti, al equipo, y bueno, un saludo para la audiencia y ahora ya desde otra actividad. Exacto, eso es lo segundo. ¿Qué le dejó la experiencia de formar parte del directorio de ANCAP? Fue una experiencia enriquecedora. ¿Por qué? Porque es una empresa, yo creo que es la principal empresa del país, es una empresa diversa, pasa algo en ANCAP que realmente no se ve, salvo en alguna empresa privada muy antigua, que es, nosotros le damos la medalla a la gente con 40 y 50 años de trabajo. Antes de irme, el 26 de octubre, días antes, por el homenaje a los años de ANCAP, a los 93 años creo que eran, le dimos a los que se jubilaban, a los que tenían más de 40 años de trabajo ininterrumpidos en ANCAP. Y todos los años lo vamos haciendo, incluso hay algunos con 50 años. Eso no se ve prácticamente hoy. El mundo ha cambiado y ya no se ve personas que estén 40 años en un mismo lugar. Bueno, en ANCAP se da. En ANCAP hay una cultura que dicen los funcionarios que son ancapianos, entonces arrancan allá en la refinería y bueno, para ellos es una forma de vida y arrancan y terminan el ciclo de la vida en ANCAP. Y bueno, hay gente que tiene 40 y 50 años y esa es una actividad diferente, y gente que tiene la camiseta puesta, que está más allá de partidos políticos y demás, que realmente tiene ganas de hacer las cosas bien. Obviamente, estamos hablando de generaciones para atrás, ¿no? Es decir, de gente que ya tiene 50, 60, 70 años encima. Las generaciones nuevas ya son distintas, ya hay una rotación que antes no se daba. Antes la gente entraba en ANCAP y moría en ANCAP y se iba el día que se tenía que jubilar a los 70 años. Ahora hay una rotación, sobre todo de la gente joven, pero eso es algo que realmente llama la atención, que estuvo bueno. Es una empresa que tanto estás en temas de agro por ALUR, como estás en el tema del transporte, que estos días ha estado en el tapete, como estás con las estaciones de servicio o con la caña de azúcar. Entonces es una empresa diversa que aquellos que venimos de la actividad política, para mí me gustó mucho y volvería, ¿no? Una visión sobre este conflicto del transporte, justamente, que se lo iba a preguntar, y me sirve como punto de partida para que me defina el relacionamiento con FANCAP, aunque me consta que son gremios distintos, ¿no? ATC es la Asociación de Trabajadores o de Transportistas del Combustible, FANCAP es la Federación de Funcionarios de ANCAP específicamente. Pero, ¿cómo define, si le pido que me defina, la relación entre el directorio y los gremios? Bueno, el directorio, ha sido siempre fluida. Lo que sucede es que ANCAP es una empresa monopólica que tiene un sindicato, salvo en las subsidiarias y en el Portland, el resto de ANCAP tiene. Los funcionarios en realidad son todos de un sindicato que es FANCAP. Entonces, una empresa monopólica que tiene un sindicato, que tiene el estatuto del funcionario público, a veces se abusa de la posición que se tiene desde ese sindicato. Durante mucho tiempo se les dijo que sí absolutamente a todos. Entonces, hoy por hoy este directorio tuvo que poner la casa en orden. Veníamos de un gobierno anterior que había tenido la quiebra, había tenido el default de ANCAP, que se había fundido ANCAP, el Parlamento la tuvo que salvar, la ciudadanía tuvo que poner $800 millones. Por lo tanto, cuando entramos, tratamos de ordenar, tratamos de dejar fuera de todo gastos superfluos, tratar de que se entendiera que el sindicato tiene que defender los derechos de los trabajadores, pero el que manda es el directorio, el que lleva adelante los lineamientos, que no es posible tener una empresa para el mundo que se viene con la cantidad de trabajadores que se tenía, que tenemos que ayornar a la empresa para otro tipo de energías. ANCAP es una empresa que compra, refina
y vende combustibles, pero el mundo que se viene lo eléctrico, se viene el hidrógeno, se vienen energías alternativas, se vienen las naftas sintéticas, es decir, un montón de otros rubros, y para eso tenés que transformar, tenés que lograr incorporar tecnología, y obviamente el sindicato dice no me toques nada, queremos más y más gente, queremos tener un mínimo de 3.000 y pico de trabajadores como piso, y hoy este directorio dejó la empresa con 2.050, 2.100 trabajadores y funciona, y podríamos seguir recortando. Por lo tanto, creo que a ver, ha sido duro porque lamentablemente no se puede hacer en una empresa pública lo que cualquier otro empresario en una actividad privada podría hacer. Es decir, no se puede despedir a aquellos que no trabajan a total criterio de satisfacción de la empresa, hay que tomar un montón de recaudos que en la actividad privada no se puede. Bueno, tienen una libertad sindical que durante mucho tiempo les permitió tener pagos por la empresa, yo qué sé, más de 3.000 horas sindicales por mes, lo que es una barbaridad. Paga obviamente por los combustibles que pagamos todos, ¿no? Es decir, el costo de ANCAP es realmente importante. Nosotros llevamos de 3.000 y pico de horas a 700. Entonces, todas esas medidas que hicimos de recorte, de tratar de ordenar, han hecho que hubiera cierta fricción entre el sindicato, ¿no? Porque a nadie le gusta que le recorten, pero la realidad es ¿Y esos recortes, Charamelo, se ven hoy reflejados en el precio del combustible? Sí, se ven reflejados porque... ¿De qué manera? Y bueno, se ve reflejado que si hoy vale, no sé, 60 pesos un litro de gasoil, y si no hubiésemos hecho esos recortes, valdrían 62, 63, 65, no sé. Es decir, hoy tenemos un precio de combustibles que es alto, comparado con Argentina o con Brasil, porque nosotros no tenemos petróleo y ellos sí tienen abundancia. Es decir, pero si nosotros lo comparamos con otros países que no tienen, el caso de Europa, estamos mucho más baratos. Y si no tuviera el combustible la carga impositiva que tiene, podríamos hablar de que podríamos vender las naftas a 35 pesos. Bueno, pero la carga impositiva sí recauda el Estado, por eso le digo, pero el Estado, que eso nunca estuvo ni en la campaña de los partidos tradicionales, ni en el frente, nunca se habló de sacar, porque estamos hablando de que con eso se hizo el Hospital del Cerro, con eso se pagan jubilaciones, pensiones, porque tenemos una seguridad social deficitaria y demás. Es decir, con eso se pagan todos los servicios sociales que usted se puede imaginar. ¿Por qué? Porque toda la recaudación va a rentas generales. Bueno, más adelante vamos a hablar de política, claramente, ¿no? Porque claro, ahora lo puede hacer, pero no me quiero ir de ANCAP. Precio de paridad de importación, ¿verdad? Sí. PPI. Usted recién mencionaba el Frente Amplio y también mencionaba claramente a los integrantes de la coalición. ¿Usted cree, mire lo que le voy a preguntar, que así gane la coalición nuevamente, que puede ganar otro partido que no sea el Partido Nacional? O, en su caso, el Frente Amplio, ¿va a descontinuar el PPI, el precio de paridad de importación, o indefectiblemente tiene que seguir para que le cierre los números, ¿no? De ANCAP? Yo creo que sí. A ver, yo creo que pueden haber modificaciones por la galería, pero esto para mi gusto vino para quedarse. Podrán modificar si sube todos los meses o sube cada 2 meses, podrán modificar algo, pero el concepto no. Incluyendo el Frente Amplio. Sí, yo creo que, a ver, primero, si viene la coalición, yo creo que es una herramienta fantástica, porque es lo único que te permite saber, el PPI, si vos estás en competencia o no, porque no nos olvidemos que a diferencia del resto del mundo, Uruguay tiene una sola refinería, por lo tanto no tiene competencia. ¿Cómo hago yo para saber si mis costos son adecuados a lo que tendría que ser si yo tuviera competencia? Con un PPI. ¿Por qué? Porque el PPI simplemente es una ecuación donde se reflejan todos los gastos y todo lo que se necesita para hacer lo mismo que hace ANCAP si lo quisiera hacer un privado. Entonces, eso te da un número. Y ANCAP claro, puede tenerlo o no. Sí. Entonces, yo creo que lo que hizo el PPI fue justamente darnos una radiografía, como si nosotros fuéramos al médico y te dice, tenés el colesterol, la glicemia, te da una radiografía y te dice, mirá, vos estás 2, 3, 5 o estás incluso sos más eficiente que otra refinería en el Medio Oriente o en Brasil o lo que sea. Eso es lo que te dice el PPI. ¿Y sabe lo que nos dijo el PPI cuando lo arrancamos? Nos dijo que estábamos 3 pesos y pico por arriba de lo que le saldría hacerlo a un privado. Y ahí fuimos ajustando y hoy
estamos en una paridad. Charamelo, ¿por qué no prosperó el negocio del Portland? Tú te referís a la asociación con privados. Sí, claro. No prosperó, entre otras cosas, porque tiene mala prensa, y me refiero, cuando digo de mala prensa, me refiero a que es un negocio que estuvo súper cuestionado por el Frente Amplio, por el PIT-CNT, obviamente por FANCAP, donde se dijo de todo un poco, donde los inversores venían a hacer una inversión, valga la redundancia, que no es a diferencia de la refinería monopólica, sino que venían a competir contra otros, llámese Portland Artigas, Charrúa o Cielo Azul, y donde cuando quedó desierta la licitación, algunos de los que estaban interesados y que habían pagado el pliego en dólares y demás, mandaron una carta o hicieron una llamada diciendo que era muy difícil hacer una inversión de tal magnitud en un negocio que hoy no es muy favorable debido a la región y con los problemas sindicales que había, que no era negocio. Yo lo decía en una frase, digo, lamentablemente nosotros ofrecimos una novia, pero venía un paquete con la familia atrás que era muy complicado. Es decir, la novia era el cemento y tenía todo lo que se necesita, pero después tenías una familia que realmente era complicado. Y así fue lo que vieron los empresarios y por eso quedó desierto. Para cerrar este tramo o este bloque vinculado a ANCAP, ¿por qué se pone tanto en tela de juicio decretar o no la esencialidad? Yo le preguntaba hace instantes sobre el conflicto con los transportistas en este caso. Y avanza la medida y perjudica al país. Y bueno, en esta ocasión se habló sobre también un daño a la producción, porque es tiempo de cosecha y obviamente se afecta al gasoil también, pero en realidad la operativa del Uruguay todo, ¿por qué siempre se pone en tela de juicio decretar o no la esencialidad? Primero porque hay un estatuto que Uruguay que tiene que respetar, de la Organización Mundial del Trabajo y demás, que dice cuándo es aplicable o no. Y en este caso no es aplicable porque en este caso no tenía nada que ver ANCAP. Esto era un tema de los transportistas que son por fuera de ANCAP. Los transportistas son privados, entonces vos aplicás la esencialidad y que los tipos te van a dar la llave del camión y te dice, Renzo, Charamelo, ustedes manejen el camión. Ahí no se puede aplicar el criterio de esencialidad. Es más, eso se podía hacer porque de última lo que teníamos que hacer era conseguir las cisternas y mandábamos al ejército a choferear un camión y mandábamos a las estaciones de servicio. Este es un negocio por fuera de ANCAP. Lo que pasa es que, como siempre, todos los negocios vinculados a ANCAP termina siendo ANCAP metido en él. Porque para que la gente entienda, este negocio es el negocio secundario. ANCAP pone el combustible en todas las plantas, llámese La Tablada, en Paysandú, en Durazno, en fin, en todos los lados. Y de ahí, de las plantas, los sellos, Duxa, que tiene estaciones ANCAP, DISA o Action, con los camiones fleteros que ellos contratan, pero que pagan ANCAP hasta ahora, ellos llevan a las estaciones de servicio. Es decir, de la planta de La Teja, los camiones que vienen a las estaciones ANCAP o DISA acá de Pando son de cada una de las empresas, llámese de DISA o de Duxa. Pero ¿quién pagaba hasta ahora o quién paga? Paga ANCAP. Lo cual es un error, porque los sellos cobran, tienen un margen que está puesto en el combustible y que deberían hacerse cargo. Ahora, ¿qué pasa? Yo entiendo a los transportistas porque durante toda una vida lo pagó ANCAP y obviamente que si ahora no lo pagan ANCAP, lo que va a pasar es que los sellos van a hacer una compulsa de precio, les va a bajar los márgenes de ganancia, el negocio que tenían, que era por ejemplo tener camiones, que era como tener una chapa de un taxi, que tiene un valor si venden ese camión, porque es un negocio andando, eso dejaría de existir. Pero en realidad, si nos lleváramos por lo que correspondería, lo que corresponde es que ANCAP esté por fuera de ese negocio, que sean los sellos los que contraten los camiones que necesitan para llevar el combustible. Lo que pasa, y yo entiendo a los pequeños transportistas, es que esa ecuación iba a cambiar. Hoy tienen un precio que es realmente bueno, tienen asegurado el trabajo y de la otra forma van a estar permanentemente con compulsa de precios y por lo tanto los márgenes se van a achicar y ya quizás no tengan la posibilidad de vender un camión en 200, 300, 400 mil dólares, como ha pasado. ¿Por qué? Porque ya no tienen la seguridad el que compra de que va a comprar un trabajo que ya está funcionando como estuvo hasta ahora históricamente. Pero la realidad es que ANCAP
no debería estar en ese negocio. Ahora se pidió una prórroga. Yo creo que lo que hay que buscar es una forma de salida de a poco, donde se compense a aquellos que hicieron inversiones y demás, porque me parece que es lógico, no de un día para otro cortar eso, pero sí está claro que cada sello, cada estación debería buscar la forma de tener su flete, y eso me parece que era lo que estaba planteado, y bueno, con buen tino, para evitar líos mayores, se suspendió. Charamelo, hacemos la pausa, ¿le parece? Por favor. Tanda, ya regresamos. Obra, cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo, del conocimiento humano, a un material o a un conjunto de ideas. Hay sueños que están en el aire y nuestro trabajo es bajarlos a tierra, transformarlos en realidad. Por eso cada vez que ves este símbolo, estás viendo obra. Obra es todo lo que hacemos y seguiremos haciendo para mejorar el lugar donde vivimos. Obra es avance, infraestructura y futuro. Obra es esfuerzo, trabajo y resultado, que a su vez es obra del compromiso que tenemos con Canelones. Porque para vos es importante cómo una obra te cambia la vida todos los días. Obra Canelones. Obras para nuestra gente. Seguimos con Agenda Abierta y ahora nos metemos directamente en el plano político. ¿Le parece? Por favor. Sus objetivos. Mi objetivo primario es ayudar al partido en la interna para que Álvaro Delgado sea el candidato del Partido Nacional. En eso estamos. Me sorprendió bastante las declaraciones ayer de Delgado en el marco del almuerzo de ADM, la declaración de marketing, que dijo, lo voy a definir el sábado. Bueno, el sábado es el Congreso de Aire Fresco. Él seguramente... Usted no le dijo, Delgado, mire que ya hay unos cuantos sectores detrás suyo. No me defina nada. Delgado, no sea mal. A ver, todos estamos trabajando. A ver, yo creo que es un hecho. Por hecho. Yo creo que sí, de todas maneras. ¿Qué pretendió transmitir Delgado? Bueno, yo creo que también el ser candidato también va de la mano con otras responsabilidades que vienen. Ya es estar en campaña, y para eso también seguramente fije una fecha de salida del cargo que hoy tiene como secretario de la presidencia y demás, pero en definitiva hasta ahora no lo hemos tenido en campaña. De hecho, no ha venido a hacer actos a Canelones, ha ido a visitar algunas instituciones, como el otro día que estuvimos acompañándolo en San Jacinto, en Tala, que fuimos a la alcaldía a visitar unos emprendimientos, pero a nivel institucional. Obviamente que después que es candidato pasa a ser una persona que habla de temas políticos permanentemente y que va a tener que tener, para con los grupos que lo estamos apoyando, nosotros desde De Centro, la lista que él está conformando a nivel nacional, va a tener que tener una participación distinta. Y creo que con buen tino ha intentado demorarla en el tiempo para no hacer tan larga la campaña, claro. Porque en definitiva el gobierno tiene que gobernar. Hasta ahora muchos de los que queríamos ser candidatos o que estamos encabezando grupos a nivel nacional o departamental estábamos en funciones de gobierno. Recién ahora salimos de esa inhibición para poder hacer esto. Usted es el principal referente de Centro en Canelones. No sé si soy el principal, pero voy a encabezar el movimiento y vamos a tener obviamente un montón de compañeros. ¿Qué otras figuras de Canelones lo acompañan? Bueno, figuras, tengo como al doctor Fernando Luques, está Julio Lara, en fin, hay Luján González, en fin, hay dirigentes de cada uno de los pueblos que tenemos y que se está conformando, porque esto es algo nuevo. De Centro se conformó con ex larrañaguistas, wilsonistas, bueno,
seguramente próximamente pueda entrar Valeria Ripoll. Bueno, el viernes hace la incorporación Darío Pérez en Maldonado, está Esquerra, el intendente de Tacuarembó, Carlos Moreira, el intendente de Colonia, y así en cada departamento una serie de dirigentes que están ensanchando el movimiento. Delgado es el delfín de la calle Pou, ¿no? Eso está claro. Sí, bueno, la calle Pou nunca se ha expresado públicamente en el tema. Delgado es la persona de confianza, por algo es el secretario y es el vocero en presidencia. No obstante lo cual, la calle quiere una interna competitiva. Y está bien, eso le iba a preguntar, ¿está bien para usted la cantidad hoy de precandidatos? ¿Hay demasiados? ¿Hay pocos? ¿Tendrían que existir más? ¿Hay alguien que levante la bandera de Larrañaga? Bueno, yo creo que se murió Larrañaga y se murieron varias cosas en el partido con él. Por lo menos ahora no ha habido un sucesor, no lo hay. Es jugada la opinión. Sí. Se le agradezco porque habitualmente esquivan el bulto. No lo hay. Yo creo que... No lo es Gandini, no lo es Camí. Yo creo que Gandini es una figura que siempre ha estado del lado del wilsonismo y creo que lo hace muy bien y le viene bien al partido, pero el larrañaguismo es otra cosa, no era solamente las ideas de Wilson, sino la impronta de Jorge, el llevar adelante, el nunca retroceder, la resiliencia, el hombre del interior, la convicción, la palabra, ese tipo de cosas hoy no están, y por eso que cuando tuvimos que optar, creo que Delgado reúne, digamos, dentro de los perfiles que hoy tiene el partido, lo más parecido, y por eso este movimiento que está conformado con gente que veníamos históricamente de Larrañaga, del wilsonismo, de gente de afuera, y bueno, yo creo que el partido, el partido está en una transformación, porque los dos líderes más importantes, uno lamentablemente falleció, como es Jorge Larrañaga, y el otro es el presidente de la República, y no van a estar. Y hoy tenemos a Delgado, Laura Raffo, bueno, Gandini. Yo creo que si hubieran más, le vendría bien al partido, porque en definitiva, son muy buenos compañeros y todavía hay que generar cuerpo, liderazgo, que eso no es lo mismo que ser la figura de un partido. Y bueno, yo creo que Delgado hoy es el tipo que reúne todas las condiciones, creo que puede ser un gran presidente, creo que ha estado pegado a Luis, que ha tenido una trayectoria que le permite, pero sin duda que el partido necesita, y hoy el ala wilsonista o el ala larrañaguista como tal no ha tenido una figura, sino que se ha disgregado porque nosotros estamos con De Centro, la otra parte fue con Raffo, con el acuerdo que hicieron con Charmelo, ¿usted cree en las encuestas? Sí, yo creo en las encuestas cuando me dan y cuando no. ¿Cómo revierte esta situación que viene siendo favorable al Frente Amplio, ¿no? Hoy, de hecho, se mostró una encuesta donde se acota el margen de indeciso y se posiciona el Frente Amplio. Bueno, yo dos cosas. Primero, en la encuesta de ayer de Cifra, la diferencia son 41 a 44. Sí, claro. Esa es la diferencia, 3 puntos, 15% de indecisos, y hay algunos ahí que no saben o contestan. Bueno, dicen los políticos que se gana o se pierde por un voto, ¿no? Se gana o se pierde por un voto, sí. y lo sabemos todos. Ahora... Y la pregunta es, ¿cómo se revierte eso? Y además, ¿considera que hubo una incidencia en esta... respuesta, el caso Marcet, el caso Penades, la renuncia de los 2 ministros y un subsecretario, digo bien? Todo afecta, porque son temas que no son positivos. También creo que el gobierno ha tomado, a diferencia de lo que pasaba antes históricamente, y tú como periodista lo sabes, que antes estas cosas pasaban y se apañaban. Hoy estas cosas pasan y ruedan las cabezas. Y por lo tanto... ningún partido político está libre de que cosas sucedan. También es cierto que lo que ha sucedido, son chats en el cual el pasaporte es legal, ahora pasaron a la justicia dictaminará si ha habido algo ilegal o no, aparentemente no fue así, entonces más bien es el escarnio público, es la divulgación, que nadie, ni nosotros aguantamos que se divulgue un chat, porque muchas veces vos decís cosas que no necesariamente son lo que son, sino que lo decís en un momento. Entonces, pero
todo afecta. Entonces no voy a sacar la pata del lazo en esto. Ahora, lo que creo es que el gobierno como tal, la gestión de gobierno, se viene llevando muy bien, que el gobierno no ha sido un gobierno de corrupción, sino que han pasado, un chofer que venía dando pasaportes de la época del Frente Amplio, porque tampoco los pasaportes se dieron en este gobierno, los pasaportes de Astesiano se daban antes, ¿no? Y este pasaporte es legal, que omitieron quizás, aparentemente lo determinará la justicia, que lo dieron rápido o que omitieron dar una información, y sí, pero esos son errores administrativos, no de fondo de corrupción, porque hasta ahora no hay nadie en la justicia que haya dicho fulano es culpable de algo, porque esa es la realidad. Lo que se ha hecho, se ha actuado políticamente ante algo que no parece estar claro y que la dirigencia pedía. Entonces, yo creo que se puede revertir, y te digo más, una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es estar en la oposición. La oposición, el PIT-CNT, el Frente Amplio, ha estado los 4 años metiendo palos en la rueda, incluso dando manija con el agua, incluso cuando querían que cerráramos todo por la pandemia, no querían saber nada con la libertad responsable, se gastaron la plata en el cilindro y querían que se hiciera la represa del Chamizo como si se llenara de un día para otro. En fin, estuvieron dando manija. Nosotros estamos en el gobierno. Recién algunos entramos a trabajar en la cancha, a hablar con la gente y a darle ese respaldo a la ciudadanía, a decir, estamos acá. Porque es fácil cuando uno está del otro lado tirar piedras. El problema es que el gobierno tiene, y nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Creo que a medida que entre la campaña se va a estabilizar, y yo creo que tenemos muchas posibilidades de acceder, porque incluso, y esto quiero este pequeño minuto, fíjense que el Partido Colorado, por ejemplo, hoy son 2 candidatos nuevos. Entonces le falta, y así todo, con el Partido Colorado con candidatos nuevos, con un Manini que no es el de antes, con un Talvi que no está, con un Larrañaga que murió, con un Lacalle que es el buque insignia, pero que en definitiva no va a ser candidato, estamos a la par, porque es un margen de error. Le iba a preguntar justamente esto. Estas elecciones que vienen, siempre las elecciones es un barajar y dar de nuevo, pero hoy participando de una coalición que es una experiencia nueva. Francamente, ¿usted visualiza al Partido Nacional con chance de liderar nuevamente la coalición? Sí, y lo dan las encuestas. La encuesta da que el Frente Amplio tiene un 44% y el partido dentro de ese 41% es el 31%, la encuesta de Cifra de anoche. Es decir, estamos hablando que de ese 40%, 41%, un 11% se reparte entre el resto de los partidos de la coalición y el Partido Nacional tiene el 31%. Por lo tanto, sin duda que el Partido Nacional es el partido mejor posicionado, pero necesitamos de todos y necesitamos que el Partido Colorado crezca, que Cabildo crezca, que todos crezcan y que el Partido Nacional crezca. Y yo creo que eso va a pasar, porque además el año que viene va a ser un año de concreciones, un montón de obras, inversiones que se van a dar. Se está haciendo obras como nunca. Lo que la gente, y yo creo que no lo va a olvidar, es que entramos del 2019, que venía todo en caída, que estaba todo mal, entramos en una pandemia a los 3 días de haber asumido el gobierno, y hoy por hoy hicimos la mayor inversión en obra pública después de la dictadura hasta esta parte, rutas, puentes, usted va por todos lados y está todo el lado en obra. Tuvimos 2 años y medio de pandemia, tuvimos la seca, tuvimos el problema hídrico, porque era parte de la seca, en pleno invierno. Entonces hemos tenido las 1000 pestes y sin embargo se ha llevado adelante la reforma de la Seguridad Social en contra de todos los pronósticos, porque no había que hincarle el diente. Entonces creo que tenemos muchas cosas para vender, ¿no? Charamelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La pausa y ya seguimos con más Agenda Abierta. Obra, cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo, del conocimiento humano, a un material o a un conjunto de ideas. Hay sueños que están en el aire y nuestro trabajo es bajarlos a tierra, transformarlos en realidad. Por eso cada vez que ves este símbolo, estás viendo obra. Obra es todo lo que hacemos y seguiremos haciendo para mejorar el lugar donde vivimos. Obra es avance, infraestructura y futuro.
Obra es esfuerzo, trabajo y resultado, que a su vez es obra del compromiso que tenemos con Canelones. Porque para vos es importante cómo una obra te cambia la vida todos los días. Obra Canelones. Obras para nuestra gente. Seguimos, amigas y amigos, con Agenda Abierta y ahora recibimos aquí en nuestro programa para hablar de diversas cosas, pero una de las que vamos a comenzar tiene que ver con una campaña muy interesante que se ha lanzado hace cuestión de algunos días atrás en los medios de nuestro país, y en esa campaña tiene una fuerte presencia el Zunca, porque de hecho es una de las gestoras, de las partes que le dan génesis a la misma. Por eso estamos con el secretario general del Sindicato Único de la Construcción y Afines, Daniel Diverio. Daniel, es un gusto recibirte aquí, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por recibirnos. Es una casa que siempre da espacio para intercambiar y poder opinar. Bueno, ¿cómo es esto de la campaña? Que además, debo reconocer, es un tanto disruptiva, interesante, no se ven a menudo este tipo de campaña, y es encabezada con aquello de que tengo un problema, ¿no? Claro, en realidad es un tema que no se ve muy a menudo porque quizás en el conjunto de la sociedad cuesta discutir estas cosas, ¿no? Y nosotros en la construcción en particular venimos hace mucho tiempo trabajando sobre el tema de la salud laboral. Incluso hemos hecho algunos estudios donde participó la cátedra de la Facultad de Medicina, el Banco de Seguro, las cámaras empresariales, donde se detectan más de 100 enfermedades profesionales de los trabajadores y trabajadoras a partir del tipo de trabajo que desarrollamos. Pero después también otro trabajo que hemos venido haciendo sobre la situación de la salud mental y también el tema de las adicciones, que es un tema que también es complicado. Obras muy importantes como fue UPM, con más de 7.000 trabajadores y trabajadoras, con miles de trabajadores extranjeros que venían de todos lados, es también un caldo de cultivo para aquellos que quieren aprovechar y hacer su diferencia con el tráfico de drogas. Por eso a nosotros nos preocupaba la situación esa. Entonces, en este último convenio colectivo que cerramos en julio de este año, uno de los puntos de la plataforma, yo creo que es el más importante en mi opinión, más allá de lo salarial, tiene que ver con la concreción de un fondo social que atiende al tema de la salud mental y el tema de las adicciones. Ese fondo, que va a ser financiado con aporte de los trabajadores y del sector empresarial, en la cual también la administración y la dirección de ese fondo tiene delegación de los trabajadores y del sector empresarial, tiene como objetivo construir a corto, a mediano y a largo plazo herramientas que permitan por lo menos dar una primera instancia a aquellos que están pasando por eso. Y estamos hablando de trabajadores y su familia, empresarios y su familia, directores de obra, arquitectos, todo lo que tiene que ver con la construcción, porque a veces también se visualiza como que el tema de la droga es puntualmente de los sectores más carenciados o de los trabajadores, y esto sabemos que atraviesa el conjunto de la sociedad. Es cierto que no todos tienen las mismas condiciones de resolver el tema, posiblemente. Primero tiene que ver la voluntad propia de la persona que está involucrada, pero muchas veces en los sectores donde hay ese poder económico, la solución puede llegar a partir de tener la llegada a una clínica. Ahora hay sectores más carenciados donde la alternativa es terminar en la calle o en el CONCAR. Entonces nosotros creíamos que era un tema para publicar en los consejos salarios, pero también era un tema fundamental para trabajarlo y también difundirlo con el conjunto de la sociedad, ¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta una vez que esto se pone en el aire, como se dice habitualmente? Sí. ¿Qué respuestas ha generado? Bueno, me quedó un pedacito ahí en el medio, que con el mismo convenio que logramos, ya hicimos un primer convenio con algunas instituciones privadas, en principio, como primera experiencia, en donde aquellos que estén atravesando eso tengan una primera atención. O sea que se convenió con clínicas de rehabilitación. Sí. Entonces tienen una entrevista y ahí se deriva si es, ambulatorio, si hay que internar, no sé, ahí ya se definen con especialistas que saben del tema, donde el 75% del costo lo asume estos fondos sociales, ¿no? Bien. Y esperemos un objetivo más largo plazo donde podamos tener, no sé si clínicas propias o por lo menos absorber más cantidad del costo. Ahora, sí. Se lo pregunto, porque me consta que usted visita obras, que conversa, que ¿no hay pruritos a la hora de admitir, de reconocer que se tiene un problema y acudir a esa clínica? Claro, por lo general, el que está pasando por una situación de esa más bien lleva un aislamiento, porque a veces abrirme, hablar
del tema y cuando del otro lado no tengo ninguna respuesta de solución, es como un poco como que, ¿para qué lo estoy conversando? Quizá después tengo dificultades en el centro de trabajo. Lo que sí es cierto, hemos resuelto hace mucho tiempo, que en caso de adicción o de alcohol o de cualquier droga, aquel trabajador que se es detectado muchas veces por el tema de las pruebas, no es la solución el despido o sacarlo del centro de trabajo. Ahí lo que se genera una licencia en la cual hay un seguimiento para que el trabajador pueda hacer el proceso de recuperación. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque eso permite por lo menos abrirse. Porque si yo mañana digo, mira, tengo un problema con el alcohol y la solución es que el capataz el otro día me saca para afuera, está difícil. Entonces, dos preguntas vinculadas a eso. ¿Con qué regularidad se realizan las pruebas? Y además, ¿cuál es la incidencia del consumo en los accidentes laborales? Bien. Del cual tanto se ha hablado, ¿no? Bien, hay obras que son, no sé, por ejemplo UPM había ahí un protocolo donde era aleatorio, el que le tocaba, y era permanente, en otras obras se hace capaz que en menos tiempo, pero lo que nosotros sí reclamamos que se le haga a todo el personal que ingresa a la obra. Y estamos hablando desde el compañero que está en la puerta hasta el director de obra o incluso el ingeniero o propio empresario que está en la obra. Porque son problemas que consumen. Entonces, cuando tú me decís, ¿cuánto incide esto en los siniestros laborales? Bueno, es cierto que un trabajador que puede estar bajo esos niveles de consumo puede estar afectado, corre riesgo él, puede correr a otro, pero también es cierto que cuando hay un director de obra, un arquitecto o el que esté al frente de la obra que toma decisiones generales y si está afectado por la droga o por el alcohol o otro elemento, incluso la salud mental, puede tomar decisiones que hace correr el riesgo al conjunto de los trabajadores. Por eso decimos, esto no se hace centro únicamente en los trabajadores, es al conjunto. Es más, nosotros hemos visto, cuando ustedes saben bien, cuando hay un siniestro laboral, lo primero que hace el banco de seguro es prueba de sangre para si hay alcohol o droga de presencia en eso. Más del 95-97% de las pruebas, cero alcohol y cero droga. Entonces, eso no es el centro. Pero a su vez, ustedes saben bien, cuando hay un siniestro laboral, nosotros paramos 2 horas, rodeamos a la familia. Y hay por lo menos 2 siniestros laborales que se dieron que justamente no eran trabajadores. Eran empresarios que se autoeliminaban por problemas personales, vaya a saber, uno pasó allá en, una de las torres allá en Posito, y es un tema atraviesa el conjunto de la sociedad. Esta campaña, que si es verdad que nosotros es mucho más amplia, no es ubicada únicamente al sector de la industria, hablamos del conjunto de la sociedad, tiene intenciones primero que nada de que todos hablemos de este tema. Porque el tema del problema, que tengo un problema con las drogas, que lo decimos ahí en el spot, es que el problema con la droga lo tenés si consumís o no consumís. No tiene por qué consumir aquel que tiene problema con las drogas. Porque, por ejemplo, compañeros que no consumen, o si yo no consumo, tengo un problema con las drogas. Porque conozco familiares, vecinos, amigos, trabajadores, que pueden tener ese problema y es mi problema también. Queremos que se tome ese concepto. Y también cuando nosotros decimos en el spot publicitario que conocemos trabajadores, empresarios, deportistas, profesionales, gente de la comunicación, con ese problema, es algo que atraviesa el conjunto de la sociedad. Entonces la idea era ubicar el tema arriba de la mesa, por eso también está el presidente de las cámaras presente. ¿Y se logró? Yo le preguntaba hace instantes, ¿qué respuesta hubo? Bueno, ahí hay también una página web donde se puede consultar para las atenciones, que es tengounproblema.web, y ahí, por ejemplo, capaz que es muy modesto aún, pues hay cerca de 20 personas que están siendo atendidas en esas clínicas. Una vez que salió el spot. Posterior, capaz que coincidió, pero por lo menos y después hubieron varias consultas sobre el tema. Entonces quiere decir que el tema está y hay necesidad de conversarlo. Por eso lo que tiene que ver con esta campaña es no solamente hablar que el problema de las drogas es aquel que consume y el que no consume también tiene problema con las drogas, es un problema general, claro. Y también que hablemos y que otros socios se sumen. Porque por eso nosotros hicimos el primer lanzamiento que hicimos en la Torre Ejecutiva, tuvimos unas dificultades, no pudimos hacerlo ahí, lo hicimos en el Ministerio de Trabajo, invitamos a la Junta Nacional de Drogas y ojalá mañana el Ministerio de Salud Pública, yo también quiero meter cuchara en esto, yo qué sé, el Sindicato Médico y otras y otros, ¿no? Diverio, no es que cambie de tema, pero ya con una visión más amplia, ¿cómo está hoy el trabajo en nuestro país?
¿Se llegó a los números antes de la pandemia, prepandemia? Hoy hay lo que por allí buscaba el Zunca, una inversión significativa por parte del Estado para asegurar fuentes laborales. ¿Qué pasa con las inversiones privadas? Deme un panorama. Bien. ¿Es eso lo que le La pido? industria de la construcción ha tenido una modificación muy importante en los últimos años, en donde la inversión privada ha sido un poco el motor de la industria. Y no estamos en contra de eso. Pero la inversión privada, por ejemplo, está parada fundamentalmente en lo que tiene que ver en la vivienda promovida, que es una ley que favorece mucho al sector que invierte en eso. Fíjense en que por año el Estado renuncia a 70 millones de dólares o más a esos inversores. O sea, quiere decir que es un gran beneficio. Por ejemplo, ese tipo de obra que ustedes ven por Avenida de América, ¿no? Importante, tiene devolución del IVA a los materiales, cosa que las cooperativas de vivienda no. Bueno, esa promoción permitió la explosión de lo que tiene que ver de la vivienda promovida, fundamentalmente Montevideo, Canelones, Maldonado, y eso es lo que ha sostenido el nivel de empleo. El tema es que la promoción privada, la inversión privada, es justamente depende mucho de lo que pasa a nivel internacional, no sé, con los mercados, con lo que tiene que ver con las tasas de interés en Estados Unidos, del dólar, y el capital no invierte para favorecer o para hacer empleo, sino su rentabilidad, y si la rentabilidad entra a caer, lo más probable, entonces últimamente vamos viendo algunas dificultades, por lo menos nos trasladaron algunos empresarios, de que ante el atraso ¿cómo se llama?, de la moneda, o sea, el atraso cambiario. El atraso cambiario llevaba a que algunos inversores estaban especulando si avanzaban o no con sus inversiones proyectadas. Claro, porque dependen siempre de esas cosas. Y la inversión pública en la construcción, si es verdad que es menor a la inversión privada, siempre lo fue, pero la que regulaba y de que garantizaba que vos podías proyectar la industria de la construcción a corto, mediano y largo plazo. Por eso la importancia de la inversión pública. Y la inversión pública garantizaba inversiones en algunos departamentos donde la inversión privada nunca va a ir porque no le tienta. ¿Quién va a construir, voy a hablar de mi pueblo, una torre de 20 pisos en Joaquín Suárez? Con el pueblo precioso que tenemos, la gente no sabe lo que es, porque no invertiría. Pero independientemente de eso, lo que estoy diciendo, ¿no?, de que no van a invertir en esos pueblos del interior donde la inversión no tiene retorno. Entonces, ¿quién invierte ahí? El Estado, con la construcción de escuelas, de liceos, de ACAIF, de vivienda de interés social. Y eso se ha frenado. No solamente se frenó, se recortó la inversión, sino que lo otro, que yo creo que es más difícil aún, que el bajo presupuesto que tienen problemas de gestión y de ejecución. Se nota en vivienda. En vivienda solamente no se generó más inversión, sino que lo que hay para invertir no se ha invertido. Aquel famoso plan de la regulación de lo que eran los asentamientos con las mejoras, hasta ahora no se arregló un solo rancho, y supuestamente está el fideicomiso para eso. Aquel famoso plan de $1.000 millones que después pasó a ser 350 millones de dólares de obra de saneamiento para el interior del país, que anunció varias veces Falero y todo el mundo que se iba a hacer desde 2020, hasta ahora no se colocó un solo caño de saneamiento en ningún departamento del interior. Y eso para nosotros es importante, porque esa obra de saneamiento del interior no solamente resuelve el tema sanitario de esos pueblos, sino también que genera algunos miles de puestos de trabajo para esa zona donde hay mayor desocupación. La vivienda y fundamentalmente saneamiento que está frenado. Hay una fuerte inversión, es cierto, desde los privados en las obras de infraestructura. Estoy diciendo que son privados porque es por el sistema CREMAF, que hay una inversión donde la devolución eso es mucho más a corto plazo, en 10 años. O sea, el gobierno que agarre el año que viene, la próxima vez va a estar embargado o por lo menos endeudado con estos pagos de todas estas obras de saneamiento, de obras públicas que tienen que ver, que hay que hacerlas, no estoy en contra, ¿no?, de puentes, carreteras y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa con esas obras que bienvenidos sean? Que el nivel de absorción de puestos de trabajo es muy bajo. Hay un dato que da la propia Cámara de la Construcción, que por cada metro cuadrado de vivienda terminado genera entre 2, 3 o 4 jornales. Esa misma inversión en obra de infraestructura es apenas medio jornal. Entonces, claro que no son las obras que puedan resolver el escenario que podamos tener el año que viene ante la culminación de UPM, que ya terminó, 7.000 puestos de trabajo menos, el ferrocarril central que termina ahora o los primeros meses del año que viene, y ahí tenemos 3.000 puestos de trabajo menos, y de algunas obras también que están culminando, y bueno, nosotros vemos con cierta preocupación, no estamos hablando de terrorismo ni mucho menos, pero sí preocupación
el escenario 2024 y 2025. Tiberio, simplemente le pido un concepto antes de irnos a la pausa, o una reflexión en torno al boom de los barrios privados. ¿Esto favorece, no favorece? ¿Qué lectura realiza el Zunca? Le estoy preguntando algo que viene con mucho ímpetu o desarrollo, fundamentalmente en Canelones, ¿no? Sí, sí. Lo hay en otros lugares, bueno, en Carmelo hay, en Colonia hay, imagino que también en Maldonado, pero yo me sitúo en Canelones. ¿Qué visión tiene sobre esto? Bien, los barrios privados es cierto que generan empleo, porque construyendo una mansión hay trabajadores y capaz que eso genera empleo. Lo que sí deberíamos discutir como sociedad, qué aporte le hace el conjunto de la sociedad. Yo hace poco estuve en un barrio que se llama Villa Tato. Tú la debes conocer. Sí, claro. Una villa preciosa, llena de trabajadores. Está además enclavada o medio que encapsulada justamente entre todos los barrios privados. Y ahí Tiene barrio voy a privado la izquierda, gran derecha, detrás, delante. Ahí es la gran contradicción de una sociedad tan desigual. Es cierto, están arreglando las calles ahora, están bituminizándola, van a hacer una placita muy hermosa, el barrio está muy organizado y está peleando para mejorar, pero voy a la gran diferencia en cuanto a las realidades. Entonces los barrios privados, es necesario seguir fomentando los barrios privados en Canelones, en donde nosotros tenemos necesidades propias de mejorar la realidad en la cantidad de población que tenemos en la vuelta, en donde no tenemos las viviendas, justamente decíamos hoy, las viviendas de realojo, las viviendas de interés social. Y los barrios privados, voy a reiterar, es un gran negocio para esos inversores, pero yo no sé lo que dejan todo eso. Los puestos de trabajo donde estamos trabajando, pero después no sé lo que deja eso. Por lo menos a mí me genera muchas dudas si se sigue avanzando con eso. Y también tengo que decir que el 80% o más de la informalidad que hay en la construcción, del total de informalidad, se dan en las obras de los barrios privados, porque también en esas obras no se permite el ingreso de la organización sindical, y se intenta que no se ingrese, e incluso el propio Estado. El Ministerio de Trabajo no hace inspecciones ahí. Y hay muchas veces los compañeros trabajan en la informalidad total. No solamente trabajadores de construcción, estamos hablando de empleadas domésticas, estamos hablando de jardineros y una cantidad de personas que trabajan en los barrios privados. Hace poco tuvimos un lío grandísimo con uno de los barrios más importantes que están construyendo, que justamente es el que está al lado de la cancha de Torque, no recuerdo el nombre ahora, La Juana, y otro barrio más adelante que también Pilar, en donde ahí un trabajador tiene una situación de un accidente, va al Banco de Seguro y el Banco de Seguro no lo atiende porque no tiene sus aportes. 500 trabajadores sin aporte. Cuando hicimos la denuncia, ahí recién empezaron a negociar para poder regular. Estamos hablando de viviendas que están haciendo viviendas de niveles costo altísimos. Sin embargo, los aportes no estaban hechos. Es más, cuando empezamos a regularizar, la respuesta de la empresa fue el despido de 150 trabajadores de un día para el otro. Entonces, vamos arriba. Yo creo que si vos me decís, estamos haciendo, no sé, una cooperativa de vivienda en Pando, en la cual se le fue lo que es lo que tendría que ser el presupuesto y no pudo pagar, tiene que pagar igual, pero buscamos la forma de negociar, de acordar, no vamos a trancar una cooperativa. Estamos hablando de ese tipo de vivienda donde de forma, me parece a mí, casi rayando con la ilegalidad total, no se le hacían los aportes más de 500 trabajadores. Tiberio, ¿hacemos la pausa? Dale. Tanda y enseguida regresamos. Obra, cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo, del conocimiento humano, a un material o a un conjunto de ideas. Hay sueños que están en el aire y nuestro trabajo es bajarlos a tierra, transformarlos en realidad. Por eso cada vez que ves este símbolo, estás viendo obra. Obra es todo lo que hacemos y seguiremos haciendo para mejorar el lugar donde vivimos. Obra es avance, infraestructura y futuro. Obra es esfuerzo, trabajo y resultado, que a su vez es obra del compromiso que tenemos con Canelones.
Porque para vos es importante cómo una obra te cambia la vida todos los días. Obra Canelones. Obras para nuestra gente. Seguimos con Agenda Abierta y ahora, Diverio, le voy a preguntar sobre la actualidad política del país. Lo digo porque uno visualiza que hay un PIT-CNT y el Zunca como parte del mismo, tallando en la política, ¿no? Y esto no lo digo despectivamente, todo lo contrario, lo digo porque es un hecho, es un dato de la realidad. Hay una recolección de firmas que pretende derivar en un plebiscito o en un referéndum, mejor dicho, para modificar la reforma jubilatoria. Que de hecho va inclusive un poco a contrapelo a la definición del Frente Amplio, ¿no? Y eso surge exclusivamente desde el movimiento sindical, ATS más específicamente. Ayer o en los últimos días hubo una marcha contra el gobierno y ese era el eslogan. Contra lo que ustedes sostienen, hay corrupción y por eso se marcha. ¿Ha sido el PIT-CNT en estos años de gobierno de coalición un actor político o se ha transformado en un actor político, Diverio? Bien, yo creo que los trabajadores tenemos la obligación en la sociedad, de forma organizada, también ser parte de las transformaciones. Capaz que ahora se habla que el FAT-PIT, que somos la polea de transmisión del Frente Amplio. Yo lo que primero que recuerdo en los 15 años del Frente Amplio, yo creo que el Zunca ha tenido movilizaciones como nunca. Es más, cuando nosotros decimos los 15 años del Frente Amplio, crecimiento salarial real por encima de la inflación fue de 62%, en la construcción de un 80%, hubieron factores que capaz que el gobierno fue más sensible, consejo salarial, pero hubieron miles de trabajadores movilizados. Si nosotros hubiésemos firmado todos esos convenios con las pautas salariales que venía de economía del Frente Amplio, teníamos empate. Entonces, si nosotros tuvimos recuperación porque hubo mucha gente movilizada en la calle. ¿Está bien? Con este gobierno lo mismo. Nosotros hemos movilizado en defensa de nuestra conquista. ¿Está bien? Lo que sí es cierto, la movilización que se hizo el otro día, más que en contra del gobierno, era en defensa de la institución y la democracia fundamentalmente. Porque nosotros estamos viendo que un cúmulo de hechos que se dieron en el país, que imagino que usted lo habrán planteado 20.000 veces, generan cierta incertidumbre en cuanto a la confianza de la sociedad en las instituciones y en la democracia, y eso nos preocupa. Porque la democracia, todos sabemos bien lo que costó la recuperación de la democracia, y fortalecer de la democracia es con la participación de la gente y ser cristalino. También lo denunciamos en gobiernos anteriores, que hubieron hechos complicados. Ahora, acá viene un cúmulo de hechos que está permanentemente dándose, que no puede ser que simplemente, bueno, damos vuelta a la página y esto no pasó nada. Nos preocupa. ¿Queremos con esto la renuncia del presidente? No, nunca planteamos esas cosas. Lo que estamos planteando de que realmente se profundice la realidad de lo que pasó. Porque hubo, por ejemplo, eso nos preocupa que el presidente de la central haya sido investigado con escuchas telefónicas, o los estudiantes, o profesores. Bueno, esos hechos yo creo que ameritan una alerta y una profunda preocupación. Cuando nosotros convocamos a la movilización, que fue casi no espontánea, pero con muy poco trabajo, porque fue en menos de una semana, el Frente Amplio resolvió no acompañar en un principio. Nosotros le planteamos, el Frente Amplio, venga, van a salir, si salen nosotros salimos. No salió el Frente Amplio, no quiso salir, después decidió adherir y no convocar, es su decisión, pero nosotros seguimos para adelante fundamentalmente con las organizaciones sociales, con la FEU, FUCBAN y otras organizaciones sociales feministas que nos acompañaron por lo menos en una proclama de preocupación. ¿Se separó el Frente Amplio del PIT-CNT? Digo porque tomó distancia con el plebiscito o la recolección de firmas para plebiscitar la reforma jubilatoria. Ahora esto que usted me acaba de mencionar. Que el Frente Amplio tiene sus objetivos políticos que muchas veces no coincide con los planteos que hacemos los trabajadores. Y está bien, la independencia de clase tiene que existir. La mayoría de los que estamos en el PIT-CNT somos hombres de izquierda y mujeres de izquierda. Hay hombres y mujeres que no son de izquierda dentro del PIT-CNT. Y eso está bien, esa es la democracia de nuestra central. Capaz que muchos no la entienden. Pero con esa independencia de clase tomamos decisiones que coinciden muchas veces con los sectores del Frente Amplio y a veces no coinciden. Y lo del plebiscito es uno de ellos.
Ustedes saben bien que el Zunca, por ejemplo, tenía una propuesta diferente en esa mesa representativa. ¿Está bien? ¿Cuál era la propuesta? Nosotros íbamos por un planteo que perdimos, y cuando perdés, con otros sindicatos, de ir a una recolección de firmas para derogar esta reforma que hizo la derecha. ¿Está bien? Derogar esta reforma que hizo la derecha y el año que viene, en un diálogo social mucho más amplio, buscar cuál debería ser la fórmula para la nueva reforma de la seguridad social, que todos entendemos claro que hay que hacer una reforma o buscar alternativa. Y te aclaro que fuimos minoría, y la mayoría definió ir justamente a un plebiscito para derogar las AFAP, o sea, lo que significaba el lucro en la seguridad social. Estamos de acuerdo, aparte también es nuestro, también esa bandera. La edad máxima a jubilarnos, si el trabajador así lo define, 60 años, y también que la jubilación mínima sea similar a lo que es el salario mínimo. Bueno, se definió eso, salió eso en mayoría, y es nuestra como es, definición también, no cambia para nada. El Zunca está juntando firmas y militando para esto todos los días como corresponde. Tiberio, ¿qué le parece la recolección de firmas contra la usura que lleva adelante Cabildo? Sí, yo creo que no le he leído mucho. Yo creo que hay un sector de la población, fundamentalmente los sectores más carenciados, que somos a veces los que quedan colgados con el tema justamente de la usura, ¿no? ¿Merece un apoyo esa recolección? Yo creo que habría que revisar en algunas cosas cuál es el techo, porque también ahí hay oportunismo de repente, ¿no? Siempre tuvieron mejores condiciones para financiar grandes deudas o resolver las grandes deudas aquellos que tienen mayor poder. Ahorita que hubieron algunas deudas del Banco República, incobrables se decían, y cuando miran las deudas eran importantísimas. Sin embargo, el que está en el piso, cuando queda enganchado, después no recibe ni siquiera la posibilidad de un crédito para poder, no sé, comprar algún material para arreglar la casa. Entonces, si es verdad que habría que, yo no soy especialista en economía, por supuesto, pero revisar, yo creo que algunos elementos pueden ser de recibo. Hablábamos de la recolección de firmas en dos justamente plebiscitos, y hablábamos también sobre la marcha de ayer. Si hay que evaluar el desarrollo de todos estos años de gobierno de coalición, tres cosas que a su entender fueron absolutamente negativas, pero, y aquí tal vez va lo más importante, tres cosas que se le valora al gobierno, que fueron asertivas o acertadas, como quieras llamar. Bien. Lo primero, yo creo que el gobierno hizo una campaña electoral que después casi no cumplió. Cuando digo que iba a bajar el déficit fiscal y hoy el déficit fiscal está igual que 2019, lo segundo dijo el gobierno que los salarios no iban a perder poder adquisitivo. Y perdimos poder adquisitivo 2020 hasta 2025, algo así de más de $1.000 millones trasladados de los bolsillos de los trabajadores al capital. Más allá que hoy el ministro hace gárgara que bueno, viste que cumplimos porque recuperamos el salario de 2019, bueno, pero lo que pasó en el medio, alguien se lo llevó y no fueron los trabajadores y las trabajadoras. Lo segundo, la economía posiblemente crezca hasta un 12%. Y si vos lográs en 2025 sostener el salario que tenías en 2019, no tenemos parte nosotros de esa economía, de ese 12%, no nos llevamos nada. ¿Quién se lleva todo eso? Entonces está claro como una política salarial que intentó o intenta recortar los salarios, la jubilación y las pensiones. Lo tercero, que yo creo que también es muy negativo, es generar un proyecto de país donde amplía mucho más la desigualdad. Y para eso fue la reforma a la educación, donde precariza mucho más la educación pública, donde los sectores más carenciados tienen mayores dificultades para acceder al saber y al conocimiento. La reforma a la seguridad social, que es salvaje, o sea, no es que no tiene costo esta reforma, tiene 3 puntos del PBI de costo. Esos 3 puntos caen en el lomo de los trabajadores y las trabajadoras. Y para mí también muy negativo es lo que tiene que ver aquello que decían, un gobierno cristalino, que era honesto, que iba a hacer las cosas de frente, que iba a hacer la verdad. Sin embargo, el nivel de, en algunos casos hasta de corrupción, es muy salvaje, ¿no? Tres cosas positivas. Tres cosas positivas. Déjame pensar un poco más, pero yo creo que no es todo negativo. Yo creo que sostener la negociación colectiva y los consejos salarios
fue una decisión acertada. En principio ellos habían planteado modificarlo, eliminarlo. Es cierto que tuvieron modificaciones en el Consejo Salario, la eliminación de la autoridad es una de ellas, pero igual se sostuvo, y yo creo que hay que reconocerlo como un elemento que para mí es importante. Lo segundo que yo creo que me parece a mí que también es un elemento que no es menor, lo que se ha hecho con el tema fundamentalmente de sostener la inflación, ¿no? Porque la inflación también pega directamente en el salario. Si es cierto, se puede decir, bueno, por eso se sostuvo a partir de que el atraso cambiario que tenemos, bla, 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 es cierto, pero bueno, hubo un nivel de inflación que está dentro del rango, o si supera el rango no es una cosa que supere mucho. Eso yo creo que también es válido. ¿Y lo tercero? Y lo tercero que me parece a mí que se puede también reconocer al gobierno en este sentido, es que bueno, ha hecho en el interior por lo menos, intentado llevar inversiones que permitieran desarrollar trabajo en el interior. Si lo logró, no creo que lo haya logrado mucho, pero en parte algo lo logró, como tiene que ver la posibilidad de los puertos que se intentan rehabilitar, tanto para el lado de Frevento, para esa zona. Y yo creo que es eso más o menos lo que podríamos resaltar. Usted se define como un hombre político, además de trabajador, ¿verdad? Y de izquierda, claramente. Sí, claro. Hoy el Frente Amplio cuenta con varias opciones, pero por allí quienes lideran, por un lado está Orsi y por el otro lado COSE. ¿Cuál considera usted que es el mejor representante para los trabajadores? Bien, ahora me saco la camiseta del Movimiento Sindical del Zunca y voy a opinar como hombre de izquierda, ¿bien? Lo primero que yo creo que el concepto ese que los trabajadores y las trabajadoras o los sindicalistas hacen campaña política porque es el trampolín. Yo creo que eso hay que también discutirlo porque culturalmente, históricamente, cuando hay un compañero, una compañera trabajador que llega al Parlamento, poco menos se le ve como que se acomodó. Y el Parlamento está inundado de empresarios, de profesionales, de abogados, de doctores, de estancieros, y es legítimo que el sector como los trabajadores tengamos representación, más allá del sector, pero como clase. Abro paréntesis, sí, porque me da el pie además para Dale. hacerlo. ¿Qué le parece la incorporación de Ripoll al Partido Nacional? Legítima. Es una trabajadora que va a trabajar dentro de un sector político. Yo no tengo prejuicio en esas cosas. A mí está bien que como trabajadora se siente cómoda militando en el Partido Nacional, milite ahí. Como trabajador tiene un espacio ahí, vamos arriba. Capaz que tenemos diferencias ideológicas o en lo que opine o los planteo. Podemos tenerlo y discutir, siempre lo tuvimos. Ahora, es legítimo. Porque uno tiene que sacar eso culturalmente que los trabajadores... Fíjate vos, yo decía hoy, en el Parlamento hay empresarios, hay 60.000 trabajadoras domésticas en el Uruguay. ¿Cuántas trabajadoras domésticas pasaban por el Parlamento? Ninguna. Entonces tendrían que pensar que también que habría que tener una paridad más allá de la paridad de género, de clase. Hay más de 100.000 trabajadores del campo, trabajadores rurales. ¿Cuántos han pasado por el Parlamento? ¿Que está mal que un gaucho del campo pueda pasar por el Parlamento? ¿Tiene menos capacidades? Entonces esa es cultural, hay que modificarlo. Entonces nosotros decimos de que es válido que se esté también militando en política. Porque bueno, todo en parte el Zunca tiene un representante que es Andrade, ¿no? Sí, es cierto que hay estatutos que permiten, por ejemplo, en el Zunca, si tú sos parlamentario, y en el PND está bien, por la independencia de clase, sos parlamentario, no podés estar en la dirección del sindicato. Bueno, está bien, pero Andrade surgió en gran medida en el Zunca. Y es un trabajador, sí, aparte es un trabajador de la construcción, legítimamente, o sea, sigue yendo a las brigadas, es un trabajador de la construcción que hoy está en el Parlamento. Bueno, le preguntaba, ¿COSE o Orsi? Bueno, mirá, yo creo que el Frente Amplio está en un proceso de renovación de sus candidatos. Para mí, y capaz que porque estoy al lado de él, el mejor candidato es Oscar Andrade. ¿Está bien? Qué grande. No, pero independientemente... Como trabajador de la construcción, es un gran político declarando usted. No, pues independientemente de eso también tengo opinión. Independientemente de que lo que resolvió la fuerza política, en la cual pertenezco también, es apoyar a Carolina por otro contexto, ¿no? Yo creo que hoy para el Uruguay, Carolina Cose es una figura que puede dar respuestas a una cantidad de cosas que son necesarias, porque vos precisás mucho más hoy, un trabajo mucho más de campo, vos precisás mucho más gestión y precisás también fundamentalmente entender que el Frente Amplio, si quiere hacer un gobierno de izquierda que dé respuesta, no debe gobernar para el pueblo, tiene que gobernar con el pueblo.
Y para eso tiene que pensar en los comités de base, en las organizaciones sociales, en los clubes de barrio, en el club de fútbol, no sé, en la comisión de la escuela. Eso es lo que tiene que gobernar el territorio. Para eso precisas un gobierno que sea mucho más desparramado abajo. Diverio, ¿se pinchó aquello de Andrade, posible candidato en Canelones? Eso habría que hablar con él. Pero creo que nunca estuvo arriba de la mesa la posibilidad de que Oscar fuera candidato a intendente. Canelones tiene una cantidad de candidatos que yo creo que se han procesado desde abajo, ¿no? Yo creo que hay una cantidad, pero estamos lejos, 2025, y conociendo a Oscar, su característica, no puedo avanzar nada, pero yo creo que el Oscar se encuentra mucho más en su hábitat natural, discutiendo políticamente en el Parlamento, o lo que tiene que ver en la militancia social y fundamentalmente en su sindicato, ¿no? Cierro y con esto me voy. Si a usted se lo proponen... ¿A Oscar? No, si a usted le proponen meterse de lleno en una campaña, ¿y por qué no pensar yo siempre hice en una candidatura? No, yo siempre hice campaña, siempre milité, o sea, más cuando llega a las campañas pido licencias en el sindicato y salgo a recorrer los barrios, entregué un volante y siempre fui en las listas. Quizás no he estado en lugares salibles, voy a seguir participando de esa manera, únicamente que el sector entienda otra cosa, pero por ahora estoy militando en mi sindicato, tengo una cantidad de cosas para resolver, una cantidad de cosas para hacer, y bueno, y me siento cómodo militando ahí. Si mañana se resuelve otra cosa, será otra cosa que se resuelve, hasta ahora eso no está pensado. Diverio, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes también por habernos acompañado una vez más en Agenda Abierta. Será hasta la próxima, que pasen bien. Buenas noches.